Hoy nos metemos de lleno a analizar un documento judicial que es clave, una sinopsis de la evidencia en un caso criminal de alto perfil. Este texto, preparado por la Fiscalía, es como una ventana que nos deja ver por dentro cómo se arma un caso de esta magnitud. Vamos a desglosarlo punto por punto. Y miren, el documento arranca con una frase que es toda una declaración de intenciones. La Fiscalía lo deja claro desde el primer momento. Su caso no solo es fuerte, sino que se ha vuelto más y más sólido con el tiempo. Esto marca el tono de todo lo que vamos a ver. Esta será nuestra ruta. Primero, el panorama general del caso. Luego, nos sumergimos en los mensajes de texto, en la supuesta conspiración para silenciar todo, en la montaña de evidencia digital, las tácticas de control y, finalmente, cómo la Fiscalía evalúa el peso de todo esto. Muy bien, empecemos con la primera parte. Lo que estamos analizando aquí es, en esencia, la fotografía que pinta la Fiscalía con toda la evidencia que había reunido hasta ese momento. A ver, lo que nos dice la Fiscalía aquí es clave. No se trata solo de que la investigación confirmó lo que se denunció al principio. No, afirman que al investigar se destapó una trama mucho más grande, mucho más compleja, y que incluso salieron a la luz nuevas víctimas. O sea, el caso creció. Ahora entramos en una de las partes más directas, digamos, las comunicaciones entre los acusados, cómo supuestamente se coordinaban. Aquí la Fiscalía va al grano y describe cómo supuestamente funcionaba todo. Sostienen que había un sistema muy directo. El acusado principal, García, pedía a jóvenes por mensaje de texto a una coacusada, Oaxaca, y ella presuntamente se las conseguía. Y esta cita del documento, de verdad, pone los pelos de punta por lo simple, por lo rutinario que suena, ¿no? Sugiere que esto no era algo excepcional, sino casi un trámite, una transacción que se hacía con una normalidad escalofriante. Pero la cosa no termina ahí, ni de lejos. El documento detalla más conversaciones encontradas en los dispositivos, cómo elegir a las jóvenes, instrucciones de cómo prepararlas, incluso se menciona al menos una vez el uso de rufis, una droga para anular la voluntad, y hasta descripciones de abuso a niños varones. Ahora, la siguiente sección cambia un poco el foco. Ya no se trata solo de los presuntos crímenes, sino de cómo supuestamente se intentó activamente que nada de esto saliera a la luz. Esta cronología es súper reveladora. Fíjense en la rapidez de todo. En menos de 2 horas, según estos registros, se arma toda una estrategia de negación. La acusada Ocampo da la alarma y la respuesta del acusado García es inmediata, con instrucciones clarísimas. Niégalo todo y manténme al tanto. Y la respuesta de ella, mi señor, demuestra una sumisión total. Bueno, ahora dejemos las conversaciones y pasemos a lo que encontraron físicamente, a la evidencia digital incautada por los investigadores. Y según el documento, es una cantidad masiva. El detalle de lo que la Fiscalía encontró es abrumador. Miles de imágenes explícitas, comunicaciones que cubren más de 10 años, varios discos duros de alta capacidad y algo muy específico. Un dispositivo que contenía el relato escrito y gráfico de una agresión. Esto nos muestra el enorme reto de los casos actuales. No es solo encontrar la aguja en el pajar, es procesar el pajar entero. Y escuchen esto, porque es clave. Con todo lo que encontraron, el documento dice que todavía había 3 discos duros más, con 2.5 terabytes de información a los que no habían podido entrar, estaban encriptados. Esto nos dice 2 cosas, que la evidencia podría ser aún mayor y que existe una constante batalla tecnológica para ocultar información. O sea que el trabajo no ha terminado. La Fiscalía deja muy claro que identificar a todas las personas en ese material es un proceso lento, meticuloso y que sigue en marcha, revelando constantemente nueva información y, lamentablemente, más víctimas. Ahora entramos en un terreno más psicológico. Esta parte del documento explora cómo se habría manipulado a las víctimas para que obedecieran. Aquí el argumento de la Fiscalía es que la manipulación no era solo física, sino que se usaba la fe, la propia religión de las víctimas, como un arma. Se instrumentalizó su devoción para asegurar que cooperaran y guardaran silencio. Y para que quede claro cómo funcionaba esto, el documento cita un ejemplo que es tremendo. La idea de que servir al líder, incluso en estos actos, era un camino hacia la bendición de Dios, nos muestra el increíble nivel de control mental y psicológico que se pudo haber ejercido. Y con esto llegamos a la recta final del documento, la parte en la que la Fiscalía ata todos los cabos y presenta su argumento final. En resumen, la conclusión de la Fiscalía es que la evidencia no solo valida lo que dijeron las primeras denunciantes, sino que destapó mucho más.
Ven un patrón claro de abuso de poder y señalan a otros acusados como cómplices indispensables, como preparadores en toda esta supuesta red. Y aquí está la razón de ser de este documento. Todo este desglose de evidencia, toda esta argumentación, tenía un objetivo legal muy concreto. Convencer al tribunal de que, con el peso de estas pruebas, el acusado principal no debía salir en libertad bajo fianza. Después de ver todo esto, de desarmar este documento pieza por pieza, queda una pregunta fundamental en el aire, ¿no? Ante una avalancha así de evidencia digital, de testimonios, de conversaciones, ¿cómo se ve la justicia en la era moderna para todas las partes involucradas?